MMML Pensantes Podcast. Bueno, eh, realmente no sé por dónde iniciar digamos, capítulo. No quiero decir capítulo, realmente. Digamos, esta página del pequeño libro que estoy realizando a través del podcast. O sea, no estoy escribiendo, pero digamos, si metafóricamente viéramos el podcast como un libro, esta es otra página, ¿saben? No iría a un capítulo en sí, sino simplemente una página. Algo que he podido retroalimentar o, digamos, percibir y reflexionar a través de algunos textos que he leído recientemente, es que muchas veces no sé si les suele pasar a las personas, pero una sola página de un texto por lo general tiene muchas ideas, pero muchísimas. Desde, no sé, por ejemplo, un monólogo. Por ejemplo, recientemente terminé de leer La Caída de Albert Camus. Y La Caída es un libro que literalmente es un monólogo, el cual nuestro protagonista le habla a alguien y ese alguien somos nosotros quienes estamos leyendo el libro. Y todo el libro es un monólogo, pero cada página es idea tras idea tras idea. Y realmente en lo personal me gusta mucho, porque siento que de cierta forma retrata lo que intento hacer con esto, o por lo menos con este audio, sí, con esta página que intento escribir el día de hoy, porque tengo muchas ideas y es frustrante no soltarlas, ¿saben? Pero bueno, ¿por dónde empezar? Sé que me he demorado mucho desde el último capítulo, aunque siento que el último capítulo ha sido lo mejor que he hecho en la vida, porque le fue muy bien. O sea, me sorprende porque realmente nunca, o por lo menos no pienso mucho en cuanto a en las formas en cómo puedo hacer que la gente escuche esto, ¿saben? Porque realmente siento que las personas que escuchan esto es porque en parte pueden tolerar mi voz. Y como por ejemplo, todas las personas con las que he hablado es como, wow, hay que apreciar mucho a aquellos que se ponen 1 hora o 2 horas o 40 minutos o 10 minutos a escuchar estupideces de mi parte. Y el último capítulo, que no fue para nada estúpido, bueno, los últimos 3 capítulos que fueron entrevistas, realmente les fue muy bien en reproducciones y me sorprende muchísimo que a la gente les gustara. Además que fueron temas muy interesantes, pero ya hacía falta que pues yo volviera a hablar solo. Creo que a comparación de inicios, o por ejemplo de divagancias por el cosmos, que es donde yo hablo, o por ejemplo el capítulo donde yo hablo de Tarantino, hoy me siento ligeramente más tranquilo. No sé por qué, y siento que de fondo se van a escuchar mis padres, porque pues es temprano a la hora en que estoy grabando esto, pero realmente no me incomoda a comparación de otras veces. Pero ya tocaba que volviera yo a hablar en mi espacio, porque al igual que como es siempre, realmente siempre estoy solo y las personas que me han acompañado o que les he realizado las entrevistas son pasajeros. Pero ahora que estoy acá y ahora que simplemente estoy hablando tengo muchas ideas en la cabeza, muchísimas. Y más que enfrascarme en hablar en una, pues me gustaría simplemente sentarme en mi escritorio, tomarme una cerveza e ir soltando lo que mi ser quiera soltar realmente. Eh, Siento que aquellos que me siguen en Twitter, que son como 2 personas, se habrán percatado que recientemente estoy compartiendo, retuiteando y dando muchos me gusta alrededor
de publicaciones que van de la mano con Better Call Saul, que en lo personal, y creo que en algún momento lo mencioné, es la mejor serie del momento. Y no es como por subirme al carro, que por supuesto lo hice. O sea, no es como que llevo desde hace 7 años esperando que salga esta última temporada, ¿no? Realmente Better Call Saul es una serie que sí conocía desde hace mucho tiempo, realmente, porque pues yo fui de, o sea, sí vi Breaking Bad hace varios años. Y pues había de este spin-off alrededor de este gran personaje que es Saul Goodman. Pero nunca me había dado la tarea de ponerme a ver la serie. ¿Por qué? Porque por más, por decirlo así, fanático del cine, o bueno, yo en lo personal me considero cinéfilo, aunque últimamente he dejado esa parte de mí un poquito atrás, por falta de tiempo y flojera principalmente y pereza. Pero más que cinéfilo, como apreciar como los productos audiovisuales, por decirlo así, incluyendo las buenas series. Aunque en lo personal, no sé si ya lo he mencionado, pero es que siento que las películas tienen muchísimo más valor que las series, porque las series tienen mucho más tiempo para desarrollar sus tramas y muchas veces lo hacen mal. O sea, realmente no puedo como el tolerar que una serie tenga 10 capítulos de 40 minutos y aún así no puedan construir o puedan desarrollar personajes. Y que en una película, no todas evidentemente, últimamente simplemente hacen películas netamente comerciales y digamos son pocos los estudios como A24 las cuales hacen películas o, o de autor o sí, como películas que son más como profundas, ¿verdad? Mm, y, y, y siento que ese tipo de películas que son de autor, o por ejemplo hay películas también comerciales que son buenas, pues tienen más mérito que una serie. Y por eso es que no veo tantas series. Además que pues evidentemente uno requiere más tiempo y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual sabía que... Pero igual no me limito a no ver series. Simplemente veo series que realmente me llaman la atención. Y en el caso de Better Call Saul, realmente la había pospuesto mucho, porque yo ya la había iniciado, realmente la había iniciado varias veces, pero al igual que algo que me pasa mucho y es el motivo por el cual siempre posponía Better Call Saul era por el tiempo. Y muchas veces que quería ver Better Call Saul, digamos que estaba cansado y aún así decía como, bueno, voy a ver la serie, pero me quedaba dormido y no la veía. Entonces, pues, y eso muchas veces me pasa también con películas. Veo películas de autor, evidentemente. Eh, que sí he intentado ver Psycho de Hitchcock varias veces. Sí, la he intentado. ¿Y por qué varias veces? Porque me quedo dormido. No porque sea una mala película, sino que son películas que requieren de un tiempo y realmente de una apreciación personal de parte de uno. Y, y muchas veces no está esa voluntad de parte de uno. Y eso me pasaba con Better Call Saul, que intentaba verla y me quedaba dormido, pero no porque fuera mala, sino que son series y películas como las de Hitchcock, etcétera, que requieren tiempo y que requieren una apreciación y etcétera, 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 porque van a un ritmo que no es desenfrenado, que no es un ritmo consumista como el que estamos acostumbrados generalmente, que son ritmos que uno quiere ver explosión acá y explosión allá y tal, ¿saben? Y realmente muchas veces los productos actuales van a eso, quieren puramente entretenimiento y eso no está mal, pero se enfrascan mucho en ¿saben? Y al momento de ver buenos productos también, productos de calidad, pero que van a un ritmo diferente, pues a uno le cuesta. Entonces, pues el adecuarme al ritmo de ciertas cosas, en lo personal también me cuesta. Yo no soy aquí un profesional cineasta que ve películas de 1800, ¿saben? No, a mí me gusta Marvel, como también me pueden gustar las películas de A24. Pero bueno, entonces intentaba ver esta serie, Better Call Saul, que es un spin-off de Breaking Bad, y me quedaba dormido y no podía.
pero siempre decía, hey, cuando tenga realmente tiempo y cuando tenga realmente voluntad de mi parte la voy a ver porque sé que vale la pena, porque el personaje de Saul Goodman es uno muy... que en Breaking Bad era el recurso comédico, por decirlo así, muchas veces. Pero al momento de ver esta serie, que realmente me guardaba el hablar de Breaking Bad nada más, de Breaking Bad, de hablar de Better Call Saul nada más, hasta que ya terminara, porque literalmente falta una semana para que se termine la serie. eh, pero pues realmente no me quería aguantar y como mencionaba tenía muchas ideas en la cabeza, entre ellas hablar de Better Call Saul. Better Call Saul. Pero bueno, ¿por qué es la mejor serie del momento? Porque en lo personal siento que lo tiene todo. Eh, no hay nada más bello que apreciar el arte en ciertas cosas. Y creo que Better Call Saul tiene mucho arte. Tiene un guión impecable. Realmente vemos muchas cosas que, pues, evidentemente podría hablar técnicamente si supiera y si me acordara. Eh, pero tiene cosas que son muy fundamentales para el desarrollo de un personaje y para el desarrollo de una propia historia y la construcción de, de lo que es Saul Goodman. Porque Saul Goodman no es más que el alter ego de Jimmy McGill. En Better Call Saul vemos a un ser. Uy, es que iba a sonar muy raro. Vemos a una persona ser tres individuos diferentes. Tenemos a Jimmy McGill, luego tenemos a Saul Goodman y por último tenemos a Gene Takovich, si no mal me recuerdo. Y al igual que Breaking Bad, pues realmente yo antes no sabía qué significaba Breaking Bad. Luego lo traduje en Google y no seguí entendiendo nada. Pero por lo que tengo entendido es que Breaking Bad en inglés es como... se refiere a alguien que se está convirtiendo en malo, ¿sí? Que se está rompiendo, etc. Y algo que hace Vince Gilligan, que es el creador de, de Breaking Bad, bueno, del universo de Breaking Bad, porque está Breaking Bad, está la película, hay una película que se llama El Camino, que es la continuación después del final de Breaking Bad, y está este spin-off de Saul Goodman, Better Call Saul. Y algo que hace es la transformación de los personajes. Entonces aquí podemos entender cómo ciertas cosas terminan influyendo en que alguien sea quien es. Y también de cierta forma podemos hablar del destino, del por qué alguien termina siendo quien es. No solamente el por qué, sino que quizás era su fin, ¿saben? O sea, no sé si me hago entender, era su razón de ser. Algo que pasa en estas series con los personajes de Heisenberg y de Saul Goodman es la ambición, las ganas de poder, las ganas de tenerlo todo y digamos que los caminos que ellos escogen son los peores caminos y por eso es que terminan como terminan. Heisenberg muerto y Saul Goodman todavía no sabemos por qué falta un capítulo y no sé cómo vaya a terminar la serie. Entonces, el punto es que tenemos a este personaje, Jimmy McGill, en donde podemos ver cómo desde chiquito ya tiene ciertas influencias. Hay una frase que dice, la vida es de lobos y ovejas, creo que es. Pero bueno, el contexto es que Jimmy era un niño y pues vivía con sus padres, etcétera, pero siempre fue muy travieso y alguna vez presenció cómo estafaban a su padre y digamos que él le avisó a su padre que los estaban estafando y su padre era una persona muy bondadosa, era una persona muy buena y de igual forma, digamos que se dejó, ¿saben? O sea, el padre fue como, no te preocupes, etcétera, pero Jimmy sabía que lo estaban estafando. En un momento el padre se va y Jimmy va a confrontar a la persona, a esta mala persona que les está haciendo daño. Y esta persona les dice como que en la vida o eres un lobo o eres una oveja, creo. Creo que decía así, realmente no recuerdo. Y esa frase siempre en las reseñas que veo alrededor de la serie
remarcan que fue muy importante porque a partir de ahí Jimmy decidió ser un lobo más que ser una oveja. Entonces podemos ver que Jimmy ya desde chiquito robaba, ya estafaba, sí, está bien dicho, estafaba, hacía actos hacía malos actos y así, hasta que fue creciendo y alguna vez hizo una travesura. Con travesura me refiero que creo que se hizo popó o se cagó encima de la ventana, o sea, se cagó por la ventana de alguien o le tiró mierda a alguien, no recuerdo, algo así. Y fue a la cárcel y quien lo saca de la cárcel fue su hermano, Shock. ¿Qué pasa con Shock? Que Shock siempre fue un personaje, siempre fue una persona muy ligada a la ley. Acabo de tomar agua. Si se escucha mucho, considérenlo ASMR. Bueno, el punto, ¿qué pasa con Shock? Que Shock siempre fue una persona, digamos, buena. Siempre fue todo muy del margen de la ley. Entonces, Shock, pues digamos que nunca le tuvo ese aprecio a su hermano porque, pues primero veía que era un mal niño, una mala persona, pero no que el contexto lo hiciera malo, sino que realmente era parte de su ser. Y algo muy interesante es que a futuro, ya pues digamos que pasaron 2 años, etc. Y, y Chuck le dice dos cosas que son muy choqueantes, Chuck, que son que él nunca, que él no pensara que realmente lo quería tanto. Y si escuchan voces de fondo es mi abuela, perdón. La calidad de este capítulo va a ser muy baja, principalmente porque estoy tomando cerveza y también porque estoy haciendo SMR, se escuchan voces de fondo. No es mi abuela, es que estoy en un espacio cósmico, entonces digamos que evidentemente hay voces, joder, hay voces que se escuchan de diferentes seres místicos. Pero el punto es que Chuck le dice que él nunca lo iba a querer. No, o sea, le dice a Jimmy que no, que realmente nunca le importó su hermano. Y lo otro es que le dice que por más que él no lo quiera, Jimmy, siempre le iba a hacer daño a las personas que estuvieran a su alrededor, por su propia ambición y por sus propias intenciones, porque realmente Jimmy no es una mala persona, o bueno, no era una mala persona, sino que digamos que el lema de Jimmy era que el fin justificaba los medios, ¿saben? Entonces, Chuck, además que Jimmy desde chiquito, sus padres siempre lo quisieron más a él que a Chuck. Entonces Chuck pues creció como con cierto sentimiento de resentimiento, soy cero rapero, a su hermano. Entonces, en esta ocasión en donde Jimmy estaba en la cárcel, estaba preso, pues Chuck va a sacarlo con la condición de que dejara de delinquir y que lo acompañara a trabajar con él. ¿Qué hacía Chuck? Chuck era un abogado. Y Jimmy empezó a trabajar en el edificio donde trabajaba su hermano. Chuck era el mejor abogado de Albuquerque. Literalmente todas las personas lo amaban porque literalmente era muy verga en lo que hacía. Y Jimmy, a raíz de que su hermano le dio una oportunidad, además que era su figura como de autoridad y pues le respetaba mucho y lo quería, dijo, quiero ser abogado. Entonces Jimmy empezó a asistir a una universidad online y, y se graduó, o sea, se graduó y se convirtió en abogado. Pero al momento de mostrárselo a Chuck, a su hermano mayor, Chuck, pues digamos que lo felicitó, pero realmente el sentimiento de Chuck era como, ¿cómo es posible que esta clase de persona, una persona que es mala, es un estafador, o sea, hasta este punto Jimmy no ha hecho nada súper grave, o sea, simplemente ha sido un rebelde, por decirlo así, no es que ha matado a alguien todavía. Entonces, pues, realmente Chuck le parece como increíble, en malos términos, de que su hermano fuera capaz de graduarse de abogacía. Lo felicita, sí, pero le hace la vida imposible, en sentido de que, pues, Chuck trabajaba para una
iba a decir línea de cosméticos, no sé por qué. Eh, eh, ¿Cómo es que se llaman estas? Bueno, como una agencia de abogados. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el punto era como su vaina de abogados y, y literalmente le dijo a su socio que no lo dejara entrar a Jimmy a esto. Y desde el principio de la serie nos hace pensar que este socio de Chuck, que se llama Howard, nos hace pensar que Howard es realmente el villano, ¿saben? Porque pues evidentemente a Chuck lo vemos como que es el hermano mayor, es serio, etcétera. Está orgulloso de su hermano supuestamente, porque pues lo felicita al momento de enterarse de que ya se convirtió en un abogado. Y nos hace creer que Howard es el malo, porque Howard es el que le dice, no, no te podemos aceptar, no sé qué, bla, 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 inténtalo el próximo año. El punto es que Jimmy va creciendo y va creciendo y es un abogado, pero es un mal abogado. O sea, no es que sea mal abogado, sino que no tiene clientes, no tiene nada. Entonces, ¿qué hace? Intentar conseguir clientes a través de de los medios y los métodos más pocos convencionales. ¿Cómo? No sé, por ejemplo, la serie inicia con que a Jimmy lo quieren estafar con un accidente de tránsito en donde él atropella a unos niños, pero realmente los niños fueron quienes lo estaban engañando a él y él se percata de eso. Y al momento de eso, él empieza a usar a esas personas para que se estrellen con los carros de los demás, con sus futuros aspirantes a clientes, para atraerlos y cosas así. No sé si me van a entender. Y en una de esas comete el error de intentar hacer esta estrategia con la abuela de un narcotraficante. Y es aquí en donde ya se empieza a ligar las relaciones entre Jimmy con el narcotráfico y etcétera. Pero bueno, dejando un poco esto y entendiendo finalmente que Jimmy va a sufrir justamente su Breaking Bad, es decir, va a trascender al camino del mal y va a terminar en malos negocios, etcétera. Hay que hablar también de un personaje muy fundamental y quiero mencionarla porque pues no voy a spoilear la serie porque pues si alguien quiere ver Better Call Saul, que en serio es muy recomendable, en serio es una serie muy buena, o sea, si no están viendo nada se las recomiendo netamente, pero este personaje la menciono porque también quiero hablar un poco del amor y el destino y bla bla bla, y se llama Kim Wessler. ¿Por qué la menciono? Porque en el penúltimo capítulo, penúltimo capítulo que salió el lunes, tiene una escena. O sea, Better Call Saul se divide en blanco y negro y a color. A color podemos ver la metáfora o el significado que cuando Jimmy era Saul Goodman, su vida tenía color. Y ahora, como Jimmy tuvo que escapar y etcétera, bla, bla, y ahora es Jim Takovich, su vida está en blanco y negro. Entonces, por eso es que algunas veces podemos ver que hay capítulos en blanco y negro. Y nos mostraron el personaje de Kim Wessler, que siempre la conocimos, que era un personaje a color, que formaba parte de la vida de Saul Goodman. La vimos en blanco y negro. Y hay una escena en donde ella está, o sea, vuelve a hablar después de 6 años con Jimmy. Y ella, pues, digamos que suceden unas cosas, etcétera, y ella, pues, se va a regresar a la casa, está en un autobús y rompe en llanto. Y es la típica escena dramática en la cual las personas dicen, uff, Oscar. Bueno, el Grammy, ¿saben? Porque se nota el sentir, se nota mucho el sentir. Y rompe en llanto, y es muy comprensible. ¿Y por qué hablo de esta escena y de este sentir? Porque es que Kim Wessler era otra Saul Goodman. Era otra persona que disfrutaba ver como la desgracia de los demás, ¿sí? Igual que de Saúl, porque Saúl y Kim en cierto punto de la serie empezaron a joderle la vida a Howard y eso terminó en la muerte de Howard. Spoiler. Pero
Jimmy y Kim eran el uno para el otro, ¿saben? Eran ¿cómo es que se llama? Hay una pareja de ladrones que eran asesinos también. Bueno, el punto. Eran Bonnie y Clyde. Eran Bonnie y Clyde, ¿saben? Estaban destinados, e inclusive a morir juntos, ¿saben? Pero pues Kim y Jimmy se separan. Y hay un audio. ¿Saben qué? Me vale la calidad de... O sea, no me vale. Quiero que todo salga bien. Pero me gustaría ponerlo y que pues lo escuchen. Porque realmente duele mucho. Duele mucho el ver el final de algo que al principio no podía verle. Eso. No, duele mucho ver el final de algo que nunca habíamos imaginado que terminaría así. ¿Sí? ¿Y por qué digo que son el uno para el otro? Porque se tenían, estaban ahí. Y si sigo hablando voy a llorar y es mejor que me detenga acá. We are bad for each other. Kim, don't do this. Kim, please. Jimmy, I have had the time of my life with you. But we are bad for everyone around us. Other people suffer because of us. Apart, we're okay, but together, we're poison. No, just tell me what I need to do to change, okay? Just tell me what it is and I'll do it. Jimmy. No, Kim, you make me happy. We make each other happy. How can that be bad? Hey, I love you. I love you too. But so what? Se tenían el uno para el otro y el final duele mucho. O sea, la forma en cómo terminan duele mucho. Y digamos que era la pieza, o sea, el perder a Kim era la pieza que le faltaba a Saul Goodman. El quitarse de encima esa brújula hasta cierto punto moral. Porque no es que Kim fuera una santa, porque es que Kim empezaba a hacer ciertos actos que eran iguales a los que realizaba el propio Saul Goodman. Pero siento que Kim sí tenía sus límites. Y evidentemente, el que terminara con Saul Goodman era un límite que ella tenía que realizar para demostrarse a sí misma que no era tan mala. Y no es que ella no fuera capaz de hacer cosas malas, aunque evidentemente ya en el futuro nos demuestran que pues dejó esa vida. Que no es que ellos fueran a estafar y a robar y a matar gente, no, sino que realmente eran abogados, pero la forma en cómo hacían las cosas eran malas. Pero algo que dice Kim y es fundamental es el hecho de que, bueno, son dos cosas. Primero, en Breaking Bad entendemos el porqué Heisenberg. Digo Heisenberg porque no me acuerdo el personaje del o sea, no me recuerdo el nombre del personaje. O sea, no recuerdo cómo se llamaba. Y pues lo estoy mencionando por el alter ego. Entendemos el por qué Heisenberg es quien es, ¿saben? Muchas veces, evidentemente, Walter White se escudaba diciendo que lo que hacía el cocinar metanfetamina era por su familia, por el dinero, porque recordemos que Breaking Bad inicia porque Walter White se entera que tiene cáncer y pues no tienen plata y pues él quiere dejarle plata a su familia porque el mundo hasta ficticio se rige por plata, qué fastidio. Pero bueno,
evidentemente ya llega un punto en donde uno se cuestiona el por qué Walter White sigue en ese negocio, si pues ya tiene millones. Y todo se define con algo que le dice a su esposa antes de desaparecer, por decirlo así. Y es que Walter White pues es un fugitivo. Ya llega a un punto de la historia donde es un fugitivo y pues tiene que esconderse, y pues su propia familia ya no lo quiere porque pues es como la persona más buscada del país. Y va con su esposa y él dice que, o sea, está a punto de decir el por qué siempre hizo esto, que por qué no se detuvo cuando pudo. Y su esposa lo interrumpe y le dice: si dices que fue por nosotros, te juro que... Fin de la frase. Walter White la interrumpe y él dice: no fue por ustedes, lo hice por mí. Era bueno en esto y me gustaba. ¿Saben? Demostrando como ese egoísmo que él tenía, porque realmente siempre... eh, Walter White llega a un punto en donde ya es Heisenberg, ya no es Walter White, es su alter ego. Y es esa ambición quien lo corrompe, es esa maldad que lo lleva a matar gente, que lo lleva a seguir en eso, y ¿saben? Y deja de pensar en su familia. ¿Y por qué hace todo eso? Porque le gusta, ¿saben? Y ese punto de la serie fue un antes y un después. Fue el último capítulo de Breaking Bad. Pero mostró mucho de lo que pues todos hablaban, de que Heisenberg era mal, o sea, era la transformación de un villano, ¿saben? La historia de un villano. Y creo que en Saul Goodman pasa algo similar con Jimmy McGill. Evidentemente estamos hablando de un abogado que pues es corrupto, es malo y eso. Pero todo se define en cómo termine la serie. Porque estamos hablando que en Breaking Bad, Heisenberg, Walter White, muere, muere por... muere a consecuencia de todo lo que hizo. Pero... algo que me tiene muy pensativo es cómo va a terminar Saul Goodman, cómo va a terminar la historia de Jimmy McGill. Porque algo que vemos en El Camino, que es la película de Breaking Bad, es un final feliz, ¿saben? Porque pues el final de Breaking Bad es un final justo para el villano. Muere. Y muere o iba a ir preso, ¿saben? Por las circunstancias en cómo murió. Y digamos que Saul Goodman ahorita es un fugitivo, ¿saben? Es un fugitivo que o sea, ya en el futuro, cuando es Gene Takovich, digamos, su otro alter ego, para que no lo descubran, sigue siendo un fugitivo y se está escondiendo de la ley porque, pues, todo lo que hizo. Pero igual no sabemos, y he visto mucha gente que habla de que es muy probable que termine preso, que es lo que Saul Goodman merecería. O va a morir también, porque en El Camino vemos un final feliz para lo que fue la historia de Jesse Pinkman. Evidentemente la historia de Jesse Pinkman es muy diferente a la de Heisenberg. Digamos que Jesse Pinkman fue una víctima de Heisenberg. Y Saul Goodman también es como este Heisenberg en este universo, pero pues un poquito más leve, ¿sí? Y no sé si merezca morir. Quizás lo más justo es que justamente por todo lo del peso de la ley, que era abogado, pues sería justo en cierta parte que terminara preso, ¿saben? Pero ¿qué va a pasar con él? Y realmente no lo sé. Un final que me gustaría es que de pronto, no sé, muriera. Pero que muriera y se despidiera de aquí. Pero no, el punto es que este punto en donde Heisenberg reconoce que es malo porque, bueno, que hizo esas cosas porque les gustaba, también lo vemos con Kim Wessler, porque ella disfrutaba de hacer esos males. No era que Saúl la obligaba, no, era que ella quería. E inclusive creo que en varias ocasiones ella planificaba las cosas que hacían. Y hay un punto en el momento en el que terminan en donde ella lo reconoce. Si escuchan botones de fondo es porque estoy jugando. Hay un punto en donde ella está terminando con Saúl y le reconoce eso.
O sea, contexto es que hay un narcotraficante que creen que está muerto y etcétera. En realidad no está muerto. Y Saúl piensa que está muerto. Pero eh, Kim sí sabía que estaba vivo y ella no le dice a Saúl. ¿Pero por qué no le dice? Ella le contesta que no le dice porque sabía que Saúl iba a temer por la vida de los dos y eso por ende iba a terminar en un conflicto más grande, el cual resultaría en la finalización de la relación de entre ellos dos. Y luego ella dice como que no le dijo a ellos, que no le dijo a Saúl porque quería protegerlo. En un momento ella llega y se retracta y dice no, en realidad no fue por eso. La verdad es que sabía lo que ibas a hacer, es decir, terminar todo lo que estaban haciendo, terminar eso. Y ella no quería que se terminara eso porque realmente se estaba divirtiendo. Y digamos que en cierta parte es como lo que mencionaba Heisenberg, que lo hacía por él. Y Kim, esas cosas malas que hacía con Saúl, lo hacía por ella, porque ella se divertía. Y muchas veces, si alguien pues, se pone a buscar un resumen más profesional que este que estoy haciendo, aunque no es un resumen, es como un pequeño análisis de lo que es para mí esa serie. Muchas personas resaltan que Kim se excitaba al momento de delinquir, ejemplificando esta diversión que les menciono y que al final ella confiesa. Entonces, ese punto en donde ellos terminan duele. A uno le duele porque realmente vio como toda la evolución de ellos dos y es como la típica pareja, o por ejemplo el típico villano que son carismáticos y te caen bien y quieres que les salgan bien los males que están haciendo, ¿saben? Y hablando de eso, hay una película que se llama Lolita. También creo que es de un libro y tiene una adaptación más moderna, pero la primera creo que o fue de Stanley Kubrick, la voy a buscar. No recuerdo si la primera Lolita fue de Stanley Kubrick o fue de Hitchcock. ¿Y por qué la menciono? Porque ¿dónde estás? Acabo de tocar el micrófono de una forma tan vasta. Película. ¿Y por qué la menciono? Porque me acordé de algo. Ok. Sí, no aparece. Lolita, primera película, no sé cómo. Primera película. Es que hay una adaptación que es de 1900. Ah, sí, es de Stanley Kubrick. Es de 1962. Esta primera adaptación de la novela. Pero hay otra Lolita que es del mismo libro, pero de 1997. ¿Qué pasa con Lolita y por qué la menciono? Porque estaba mencionando que Kim y Jimmy, bueno, Saúl, son villanos, son malas personas que uno quiere que les salgan bien los planes porque son carismáticos y nos agradan. Y recuerdo que en Lolita es una película, voy a leer la sinopsis que aparece en Wikipedia como para contextualizar porque realmente no se debería cómo explicarla. Humbert es un europeo refinado, brillante y atractivo que viaja a Nueva Inglaterra para trabajar de profesor. Allí se hospeda en casa de una voluptuosa viuda, Charlotte, que ve en Humbert la materialización de todas sus fantasías provincianas. ¿Qué pasa? Que Humbert no va por la voluptuosa viuda, sino que va por la hija de la voluptuosa, viuda. Entonces es la historia de un romance de un profesor, que imagínense tienen como 45 años, con una niña de 10, no mentiras tampoco, como con una niña de 14 años, 15 años. ¿Y qué pasa con Lolita de Stanley Kubrick? Que en la película de Stanley Kubrick, pues digamos que en la de 1997 es como un poquito más dramática, ¿sí? Pero Stanley Kubrick, como siempre, un revolucionario, en la película de 1962, él, sí, vean, trata sobre la relación de un adulto de 40 años y su hijastra de 12 años. Que Dios mío. Bueno, el punto es que trata este tipo de romance entre Lolita
Y, y pues este señor, como una comedia romántica. Es un poquito perturbador porque algo que recuerdo mencionaba era que querían, o sea, como que Kubrick quiere que el personaje le salgan bien las cosas. Entonces, al momento, por ejemplo, que veíamos la relación entre ellos dos, uno más que sentir repulsión, sentía era como ese sentimiento de, ¿sabes? Y es raro eso. Y es también como esta otra película que no, sí, no recuerdo el nombre para nada, pero trata de un violador. Ese cambio de mood. Trata de un violador, el cual eh, pues como que tiene un hijo, este violador tiene un hijo, y pues digamos que el hijo a veces hace pijamadas, pero el papá lo deja hacer pijamadas porque él quiere abusar de los amigos de su hijo. Entonces es la película en donde está esta escena en donde el hijo le pregunta como, papá, ¿tú me violarías? Y el papá no le dice como, no, pero no, le dice como, si no fueras mi hijo, sí, pero como eres mi hijo, solamente me masturbaría, ¿sabes? Es algo así. Pero el punto es que hay momentos de la película en donde retratan como la intención del padre de violar a los amigos de su hijo de una forma en donde lo trata como una comedia, en donde vemos que el man intenta como drogar a los niños y no lo logra, y la sensación que produce en el espectador es como, ja, 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 no le salió el plan, ja, 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 ¿sabes? Es un poco tétrico el reflexionarlo, ojo. No es que esto me produzca a mí, no, sino que esto es un análisis que he visto. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo vinculo al hecho de que uno quiere que el villano le salgan los planes. Y en Saúl y Kim sucede lo mismo. O sea, son personas malas que diferentes planes que desarrollan, uno quiere que le salga bien por el aprecio que uno le tiene al personaje. Y es por eso que cuando terminan duele tanto. Porque son personajes que se han desarrollado a tal punto que, pues en teoría, Saul Goodman es el protagonista, pero Kim Wessler también termina siendo una gran protagonista, junto con Mike, junto con Gustavo Fring. Y bueno, también hay un personaje que se llama Nacho, pero es un poco más secundario, junto con los Salamanca. Saben que son personajes que son del universo de Breaking Bad, pero pues evidentemente aquí vemos un poquito más de lo que sucedió antes de Breaking Bad. Y por eso duele ver a Kim y a Saúl terminar. Es que necesito que escuchen ese audio realmente. O sea, ahorita lo voy a poner. No sé qué más mencionar. O sea, realmente la razón por la cual digo que es la mejor serie del momento es porque me ha hecho sentir tanto. Y eso es bueno porque soy una persona que le gusta sentir. No solamente es como, wow, es una película de calidad artística. No, realmente es una película. No es una película. Realmente es un producto, es una serie que tiene un potencial tan grande, tanto en lo artístico como en todo lo que puede producir o generar en una persona. Y bueno, dejando de lado a Saul Goodman, ya no sé de qué hablar. hay, hay tantas cosas en mí que me gustaría hablar, pero no quiero que esto se convierta en algo personal, más allá de las cosas que me gustan. No quiero que termine en una indagación en donde un psicólogo o alguien por el estilo escuche y diga como, wow, Jorge piensa o es tal forma. O sea, no quiero eso. Y ya no sé qué más decir. Realmente creo que voy a dejar el capítulo hasta acá. Bueno, esta página del libro que estoy escribiendo, que apenas lleva como 10 páginas, creo que va a terminar siendo un cuento más que un libro o una novela. Pero bueno, creo que voy a dejar hasta acá. Creo que la próxima vez que vaya a hablar de algo puede ser propiamente de Better Call Saul después del final. Puede ser un capítulo hablando de... Puede ser una página, un párrafo hablando del final de Better Call Saul. Evidentemente también tengo cosas... No diría que en deuda, porque yo no les debo nada a ustedes y ustedes no me deben nada a mí. Pero pues hay temas que me gustaría hablar, como lo son el absurdo, Wes Anderson y el universo en sí. Entonces voy a dejarlo hasta acá y ya.